Mucho placer presentar el primer ponente de la tarde, José Manuel Rodríguez García, que es profesor de la UNED, doctorado por la Universidad de Salamanca y con una formación extensísima en universidades también del extranjero, universidades británicas, Edimburgo y Kent, en Alemania también, en Bochum, en Constanza, en la arqueología, como hemos dicho, pero también en la práctica, en las armas, por lo que veo. Así que en el turno de preguntas, con mucho cuidado, con las preguntas que le hagamos a José Manuel. De hecho, su último libro se titula precisamente Hacia una arqueología del combate y precisamente de estas cuestiones es lo que nos va a hablar hoy. José Manuel. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, David, por la presentación, muy amable, como siempre. Hoy vamos a hacer una cosa un poco más generalista. Voy a hablar poco del CID, ya les aviso. Va a ser más de contexto, un poco más general, en qué mundo se mueve el CID a nivel militar, a nivel político. A nivel político, ya lo saben, va a ser más de contexto militar, enfocándonos en la península ibérica. Bien, como cualquier investigación y cualquier ponencia, el investigador no trabaja solo, sino que nos basamos en el trabajo de otras personas que nos han precedido, que creemos interesantes. Ahí ya ven directamente dos libros que son de referencia básicas hoy en día para el mundo de la historia militar medieval en España, que son los libros de Francisco García Fitz y de Álvaro Soler, Arqueología militar, Arqueología de material. Francisco García Fitz, tanto lo que es guerra como concepción como ideología. Pero hay muchos más. Vamos solamente a hacer un pequeño repaso de los libros, digamos, más modernos, empezando, como siempre, por David Porrinas, porque trata de la época, evidentemente, trata también de la guerra, siguiendo también a una biografía lusa portuguesa que también trata esta época. Es una tesis doctoral del año 2017 sobre arte militar musulmán en el territorio portugués, sobre esas épocas que nos interesa, sobre el año 1100. Este libro es de Suñé, está también de las milicias califales y andalucistas, siglos XI, pone 12, pero se queda casi en el 1110 o más. Otro libro portugués es más reciente, La guerra en la Fuerza de Portugal. Una par de libros de la editorial Argástula con Fecho de armas, de Fusta de fierro. Son libros en conjuntos. Otra tesis doctoral dirigida por Ekaitz y Giorandoni. Sí. Tengo que decir el autor y no los directores, sí, sería lo correcto. Bien, otro libro muy reciente de este mismo año de Darío Español Solana sobre el armamento de caballería en la plena Edad Media, acompañado de Yihad y Reconquista, son parte de su tesis doctoral. Hablándose de la guerra, otro libro conjunto sobre la guerra en el mundo musulmán, pero dice poco de la época que nos interesa ahora mismo. Este número de Despertaferro, que supongo que lo conocerán todos, muy interesante porque ahí casi todos los que han visto antes los libros han colaborado en este número de Despertaferro. Y voy a hacer un poco de autopropaganda, este libro que coordinamos desde la UNED sobre hacia la arqueología del combate como un nuevo campo de investigación hoy en día en España. Bien, el título se llama Técnicas de combate y formas de hacer la guerra. Son dos partes claramente diferenciadas, pero que tienen mucho que ver, y en torno al año 1100. ¿Qué son las técnicas de combate? Pues son aquellas habilidades, básicamente, en dos aspectos. En el combate cuerpo a cuerpo, o las maniobras tácticas de pequeño tamaño. El ejemplo típico sería las maniobras de los famosos conroys. Los conroys son grupos de caballeros de unos 10, 12, 20 personas acostumbrados a entrenar juntos, podría ser de un mismo feudo, una misma familia, que entrenaban continuamente y se desenvolvían en batalla como una unidad conjunta. Y de eso, un ejército, por ejemplo, normando, se puede componer por 20 o 30 conroys, que actúan de forma coordinada, pero con la unidad básica, el conroy de 10, 12, 14 caballeros que actúan de forma coordinada. Bien, ahí tenemos también otras dos imágenes. La imagen de la derecha es unas imágenes que se ven en muchísimos capiteles románicos, españoles y peninsulares, que son escenas del combate cuerpo a cuerpo. Son bastante típicas, pero esto, más allá de su posible simbología ideológica o religiosa, está hablando de que hay una técnica de combate cuerpo a cuerpo, sin armas, tanto en el contexto musulmán como en el contexto cristiano.
Por lo general suelen ser figuras que están con el torso desnudo, en calzones, o a veces llevan calzones y llevan una especie de cuerda al lado de la cintura, como la lucha canaria, pero están hablando de ese tipo de lucha cuerpo a cuerpo que ya estaba desarrollándose en el siglo XI. Es normal, estamos hablando de guerreros y cualquier cultura militar desarrolla sus propias técnicas de combate, sobre todo las de cuerpo a cuerpo. ¿Qué fuentes podemos tener para investigar estas técnicas de combate, tanto sean las de individuales como las pequeñas tácticas? Bueno, pues para empezar tenemos los tratados militares cristianos o su equivalente musulmán son las llamadas furusillas, son básicamente tratados militares árabes. Hay desde el siglo IX hasta el siglo XIX, literalmente. Los más famosos son los que se producen en la época ayubí, en Egipto, y mameluca en los siglos XII, XIII y XIV. Pero también hay andalusíes, hay los siglos IX, X, XI y XII, que luego veremos a uno. También podemos rastrear su huella en crónicas y literatura épica. En estos libros que han visto antes había un trabajo de un par de autores franceses sobre cómo usar la literatura épica para rastrear la forma de combate y cómo justamente en ese poema se destacaba que los personajes atacaban siempre o casi siempre o a la cabeza o al tronco inferior, pies. Una forma de rastrear posibles técnicas de combate en el mundo medieval. También tenemos la huella paleopatológica. Si tenemos un campo de batalla, lo podemos excavar, ese es el problema, poder excavarlo. Podemos hacer un estudio de los huesos. Y esos huesos nos pueden dar muchísima información, tanto demográfica como paleoambiental, como, por ejemplo, cómo han muerto, o de qué han muerto, o qué armas han usado, o qué técnicas se puede usar, si son técnicas punzantes, cortantes. El gráfico que tiene a la izquierda no encontraron ninguna gráfica para ningún cuerpo de la época que os interesa, sobre el año 1100, 1050, 1150. Lo que ven ahí son dos cuerpos excavados en Sidón, en Tierra Santa, sobre que se han hecho buenos estudios paleopatológicos y como casi siempre se han demostrado que la mayor parte de los golpes van o a la cabeza, a cuello o a extremidades inferiores. Lo normal es que cuando te ataque alguien diestro, que es el 80% de la gente, te ataque tu parte izquierda. Por tanto, es normal que en los restos óseos la parte izquierda del cadáver esté más dañada que la parte derecha. Hay algunas excepciones curiosas, pero eso sería la regla general. Pero como no tenemos campos de batalla excavados de esta época, pues no podemos colaborar. También tenemos referencias a entrenamientos y torneos en las crónicas, demostraban ese tipo de entrenamiento, de combate o de pequeña unidad de caballería, o en reglas de las órdenes militares. Todavía estamos en una época en que no hay órdenes militares. La regla del temple es del 1060, o 1040 la latina, pero es una de las pocas reglas militares, si no la única, en la que una sección de la regla se dedica a maniobras militares, a cómo moverte en convoy, cómo desplazarte con las tropas. En total, hablamos de técnicas que hablan de entrenamiento de combate sin armas, esgrima, tiro con arco, tiro con ballesta, monta y escalada. Escalada para escalar las fortalezas, evidentemente. Y la gente se entrena para escalar fortalezas o escalar montañas. Y luego podríamos hablar también de un proceso de comando, pero yo creo que eso no va a entrar hoy. Desglosando un poquito más esos tratados, unos ejemplos sería, por ejemplo, Al-Turtusi. Es del año 1100-1120, es un tratado que escribe aquí en Al-Ándalus. Es un libro de guerra, básicamente, pero que también cuenta muchos elementos de entrenamiento militar o tácticas militares. Habéis comentado los Furusilla, esos libros que empiezan como tratados de hipología, del cuidado y tratamiento de caballos, pero que luego se desarrollan como auténticos tratados militares, entrenamiento y técnicas de combate. Y aquí viene a cuento una pequeña referencia que nos muestra Darío Español en su libro, sobre una nota en la crónica anónima de los reinos taifas, hacia 1100, en la que se dice que el emir había comprado una esclava que era la mejor en el arte de la lucha cuerpo a cuerpo y el combate con armas, y pone varias armas, espada, lanza, escudo. Y dice además que era la maestra en Tairit. Darío Español, en su libro, dice que el Tairit era un tipo de arte marcial árabe que se dedicaba o que se especializaba en el desenvaine y ataque rápido con la espada. Un tipo yaido, japonés, no sé si lo conocéis, esta arte marcial. Pero yo, el caso es que no encontré una referencia exacta y lo pongo ahí entre comillas. En el mundo occidental cristiano tenemos menos fuentes, menos tratados. Sin duda alguna tenemos los de Vejez y Frontinus, que son de la época romana. San Bernardo, en su Loa a la Orden Templaria, también decía una serie de hechos que serían básicos para el entrenamiento del guerrero, o sea, la agilidad, reflejos y decisión. El I-33 es un manual de combate, de esgrima, a partir del siglo XIV. A partir del siglo XIV hay un montón de manuales en Occidente.
En Bizancio son anteriores, al siglo VIII-IX ya tenemos tratados de combate, en el mundo musulmán también siglo IX-X tenemos tratados de combate, pero en occidental tenemos muchos menos. Lo que ven a la derecha son una escena de una pequeña cajita del 1050 andalusí, que nos muestra un tirador de arco, ven que es un arco compuesto, se ve por el sillá son los extremos del arco, son arcos compuestos con mucho más potencia, pero ese tratado, que se llama Libros Maravillas, en Andalusí, sobre el año 1100, se dice cómo tirar con arco, las diferentes técnicas de tirar con arco, el tipo de anillos que puedes usar, tipo de flechas, todo ello. Y no he podido resistir a ponerles este pequeño capítulo que ven aquí arriba a la derecha, que procede de la Catedral de Ávila. Es mucho más posttardío, es del año 1170, 1200, pero aquí lo curioso es que no se andan con chiquitas, no hay mano a mano, usa el casco para regar al otro. Pero bueno, es un pequeño detalle, ¿no? Has dicho, al escultor le pareció divertido. Bien, ese es el I-33, es un códice alemán, y a partir de ese momento hay un montón. Formas de hacer la guerra, que es la otra, digamos, la otra parte de la charla. Bien, en los tratados medievales, Alfonso X, don Juan Manuel, hablan básicamente, don Juan Manuel en este caso, habla de dos formas de hacer la guerra tibia o la guerra caliente. La guerra caliente es la que vas a por todas, vas a por el enemigo directamente, a un enfrentamiento abierto en campo de batalla, a su fortaleza. La guerra tibia es una pequeña guerra de desgaste, de guerrillas, en las que no sabes qué va a pasar. Y dice don Juan Manuel que lo mejor es la guerra caliente, decidir cuanto antes la guerra. Irte por el enemigo, o por su fortaleza, o buscar un combate en campo abierto. Alfonso X en sus partidas nos habla, sin embargo, de lo que es la guerra guerreada. La guerra guerreada se basa en el axioma de que en el mundo medieval la defensa siempre es superior a la ofensiva. Siempre es mucho más fácil defender que atacar. Y en ese sentido siempre va a ser mucho más fácil una estrategia que se base en pequeños ataques parciales, en una guerra de desgaste, una guerra de arrasar al enemigo poco a poco, que en una guerra en la que te juegues todo. Son dos aproximaciones diferentes de don Juan Manuel y de Alfonso X. Eso tiene que ver con el siguiente punto que se llama aproximación directa o indirecta. A la hora de enfrentarte a una fortaleza enemiga, a un castillo, a una ciudad, ¿cómo te acercas a ese castillo? ¿Te acercas directamente o te acercas a través de una aproximación indirecta, es decir, atacando sus bases económicas de alrededor, sus puntos de apoyo, aunque estén 50 kilómetros de distancia, sus vías de suministros? Esa vía indirecta suelen ser las que prefieren las fuerzas cristianas peninsulares en el siglo XI, XII y de hecho hasta el siglo XV. Una aproximación indirecta, poco a poco, irte acercando y luego llegar al objetivo final, pero nunca atacar de frente. Esto nos lleva a otro punto que se llama la batalla, que luego lo haremos más adelante, y también hablaremos finalmente de un aspecto que es la ideología y la materialidad en la forma de hacer la guerra. A nivel estratégico hay básicamente tres formas de combate, o tres formas de hacer la guerra. Uno son las racias o cabalgadas. Cuando entras en territorio enemigo, a saquear, a coger botín, a talar. Es lo más normal en el mundo medieval europeo y peninsular. Lo que haces es desgastar al enemigo y enriquecerte a tu vez. Esto quiere decir que aunque haya treguas, tú puedes seguir haciendo cabalgadas. Es muy normal que en el mundo medieval, y en el siglo XI y XII tenemos muchísimos ejemplos, es que hay treguas firmadas. Recuerden que en el mundo andalusí, en el mundo musulmán, pueden firmar treguas, pero nunca paces con el infiel. Está prohibido por la ley maliquí, por la ley islámica. Pero aún habiendo treguas firmadas, las racias son casi permanentes, sobre todo a nivel fronterizo. Luego tenemos otro tipo otro enfrentamiento, son las batallas campales, bueno, que veremos que hay varios tipos de batallas, y luego tenemos los asedios o cercos. Esos cercos se pueden solventar de tres modos: por sorpresa, por asalto o por aislamiento. Y ese aislamiento, ese ataque a la fortaleza, se puede hacer a larga distancia, a corta distancia, que luego también hablaremos de ello. Evidentemente, estamos en un contexto del año 1050, 1100, 1150, en el que el elemento predominante de la península ibérica es el Imperio almorávide, que saben que se empieza en el sur de África, en el sureste del Sáhara. Las bases de poder de los almorávides son una serie de cabilas, tribus en esta zona, que luego se van expandiendo hacia el sur y luego hacia el norte. Y tengan en cuenta que la península es un frente secundario para el mundo almorávide. Al mundo almorávide lo que interesa es África. Aquí entran porque les llaman los taifas y luego ven que es una oportunidad para hacerse con tierras y con minas.
pero siempre su principal interés va a ser África. Si hay un problema en África, van a dejar la península ibérica, se van a retirar a África las tropas que hay aquí y van a solventar antes lo que ocurra en África. Ahí tienen una famosa frase del último rey Ciri Granada, una memoria del siglo XI, en la que describe un poco cómo fue la venida de esos almorávides, como fueron llamados, y las grandes esperanzas que tenían los reinos taifas, algunos de ellos, otros se creían que realmente se los iban a comer, pero donde se destaca también un papel básico del yihad, de la guerra santa, en la venida de estos refuerzos norteafricanos para ayudar a los reinos taifas en sus luchas peninsulares. Un pequeño mapa con las líneas de expansión y los principales hechos, no vamos a detallarlos y entraremos en algunos más adelante. Sí quería detenerme un momentín en esta cabalgata. Hemos visto antes una serie de enfrentamientos, de acercos, de sitios, hay un montón, aquí solamente una pequeña muestra, algunos están el Cid o donde muere su hijo, que es en Consuegra, en el año 1097, desde el año 1064, que se considera una especie de protocruzada, hasta la cruzada de Almería y Lisboa de 1147 y 1158. En ese periodo de 100 años, hay un montón de conflictos, con un montón de participantes. Hay poderes norteafricanos, no solamente los almorávides, sino también participan otras tribus norteafricanas, los poderes peninsulares, bien sean taifas, andalusíes o reinos cristianos, pero también intervienen gente del sureste francés, de Borgoña, ingleses, alemanes, flamencos, en las cruzadas de Lisboa, por ejemplo, o de Santarém. Decíamos que hay una serie de campañas, y esta campaña es un poco curiosa, porque después de la famosa batalla de Cutanta en 1120, en la que Alfonso de Aragón ha logrado una victoria muy importante contra el emir almorávide, de tal forma que asegura la posición de Zaragoza, que había sido conquistada 2 años antes, logra asegurarla para su reino. Bien, pues el rey Alfonso se anima y hace esta gran cabalgada, con unos 3.000 hombres. Las cifras bailan como siempre, mínimo 500, máximo 3.000 hombres, básicamente a caballo, sale de Zaragoza y llega hasta Granada. Es una campaña de 6 meses. Es una campaña bastante única en el contexto medieval peninsular. Y al final vuelven con un montón de botín y un montón de mozárabes, de población que luego va a usar para repoblar sus tierras del norte. Esto tiene un efecto no deseado, es que los almorávides van a retirar la confianza a los cristianos que quedaban bajo su dominio y van a empezar a expulsarlos al norte de África, labor que continuarán los almohades. Bien, una organización de los ejércitos. Ayer se comentó un poco el tema de ejércitos, cómo se organizaban. La idea básica, para que tengas aquí a nivel comparativo, ejércitos cristianos son los más fáciles de entender. Tenemos a la cabeza, si hablamos de una hueste real, una hueste en campaña, tenemos el rey y sus fuerzas de la casa, gente de su confianza, que viven con él o en su territorio alrededor, que también incluye una especie de mini guardia. En esta época todavía no son las guardias del siglo XV, son una guardia mucho más reducida. Las menores señoriales y caballeros nobles que dependen del rey a nivel feudal, tanto laicas como religiosas. Los abades también pueden ir a la guerra. Un prior puede ir a la guerra porque es un señor noble también, aparte de un señor religioso, van con sus tropas. Luego tendremos las milicias concejilices y las tropas que viven en los concejos, tanto redalengo como de señorío, que también tienen que aportar su cupo a la hueste real. Luego tenemos mercenarios, voluntarios y cruzados, golfines y homicianos. ¿Qué son los golfines? Los golfines, hay pocas referencias, algunos creen que también formaban parte de las tropas del Cid, era gente de frontera, gente que vivía a caballo como el Far West, entre el bien y el mal, y que a veces los ejércitos cristianos y musulmanes, los cristianos, intentaban reclutarlos y usarlos en la lucha fronteriza o directamente como carne de cañón. Alfonso X lo dice directamente, lo ponemos ahí de frente y que sería lo peor. ¿Homicianos quiénes eran? Los homicianos eran como batallones de castigo. Era gente que había cometido un delito y se le castigaba a ir a la guerra, a ir al frente. Y luego tenemos las tropas de guarnición. En el mundo andalusí es un poco más complicado, sobre todo por el tema del lenguaje. Los arabistas y los expertos en el mundo andalusí no se ponen muy de acuerdo sobre cómo se conformaba el ejército andalusí. Hay varias épocas, la época califá, la época andalusí taifa y la época 1100, que es la que ven aquí representada, que es ya la época Benimení, la que básicamente hay un ejército central, que es el Yun, el que depende directamente del emir o del califa, en este caso formado por las tribus más próximas al movimiento almorávide, que son los Shamshana, Lamtana, Budala, Panuwari y Masufa. Luego seguirían las guardias palatinas, Jabam y tropas subsaharianas, que también serían una guardia palatina mercenaria o esclava, depende de los casos, depende de las épocas.
Las seguirían con otros contingentes magrebíes, estamos hablando de 1100, y los seguirían voluntarios, juntas de los reinos taifas, milicias locales, mercenarios y la gente del Ribat, o los moravetinos, más tropas de guarnición. En el mundo andalusí, antes de la época almorávide, sería un poquito más sencillo. Tendríamos las tropas regulares compuestas por el ejército regular, profesional, pagado por el califa, o por el emir, o por el taifa de Zaragoza, que depende del Diwan, tiene un registro en el Diwan, el Ministerio de Guerra, junto con la Guardia Palatina. Esas dos tropas, el ejército profesional regular y la Guardia Palatina, depende del Diwan. Y luego por abajo estarían, aparte del Diwan, serían las tropas irregulares. Tendríamos milicias locales, voluntarios y levas forzosas. Disposición táctica, ideal y evolución. Cristianos, una serie de ideas claves. Creciente importancia de la caballería pesada, el ataque de caballería normanda. Sillas más altas para sujetarse en el caballo. Las lanzas no al ristre, sino a la mano, bajo el brazo, pero no me gusta usar el ristre porque el ristre es del 1370. Es la pieza que se pone en la armadura para sujetar la lanza. Sé que eso no es a la mano, pero no al ristre. Con la caballería, la figura más importante va al centro. De hecho, hemos pasado de una época donde la infantería predominaba, en la época romana, a una época donde la caballería predomina como decisión en las batallas campales, que se pone en el centro. Y se basa en la carga frontal en profundidad con varias haces escalonadas para intentar desmoralizar al enemigo. Sin embargo, una especie ideal almorávide sería las cábilas unidas, esas diferentes tribus actuarían de forma conjunta, infantería y caballería, aunque luego la caballería puede separarse, pues, por supuesto. Darío español es lo que llaman la defensa elástica. ¿Esto qué quiere decir? Que las tropas tropas almorávides lo que hacen es que, para empezar, ponen por delante a las tropas de los reinos taifas, de Murcia, de Córdoba, para que se lleven el choque de las tropas cristianas. Justamente antes o justamente detrás ponen a los voluntarios de la fe, y luego ya irían los suyos, ya irían los yuns norteafricanos. También hay una evolución, las tropas almorávides pasan de usar camellos en África a usar caballos en la península ibérica, es una evolución. Tenemos caballería pesada y ligera en el mundo también almorávide, también evolución de tener la caballería a los flancos a colocarse en el centro y pasar de 3 cuerpos a 5 cuerpos de combate. Y la táctica favorita, que es el movimiento por el flanco. Armamento muy ligeramente, que ya va a tratar el profesor Giorandoni, simplemente que entre múltiples armas hay una dicotomía entre arco y ballesta. En el mundo musulmán todavía se prefiere el arco, pero claramente más van a ir haciendo uso de la ballesta cristiana, que ellos llaman el arco cristiano. En las fuentes árabes se llama arco cristiano la ballesta. Todavía en el año 1050 el arco compuesto árabe es muy usado, pero para el 1100, 1150 lo están abandonando en favor del arco cristiano o de la ballesta. Hay un montón de ballestas diferentes, no vamos a entrar en ello. Un tema que también hay que tener en cuenta, que en las campañas del CID y de otros contendientes de esa época, es el tema de la logística. Un ejército se mueve por su estómago, ¿no? Como se decía. Entonces, ¿quién se encarga de esa logística? Bueno, pues hay gente, sobre todo, son tropas, levas forzosas o milicias concejiles muchas veces. Se encargan de las obras de transporte, a veces de preparación de caminos para mejorar ese transporte, la tala, la quema del enemigo, de la siega enemiga, la castramentación, campamento, minado, para hacer minas frente a castillos, la cocina, la lavandería. Y que tenemos una pequeña frase de la crónica Alfonso Imperatoris, dice: después de disponerlo todo y de preparar con diligencia las vituallas, suben a los muros y también marchan caballos desocupados. Saben que la caballería pesada tiene 2 caballos, una para luchar, solamente lo usa para el momento de la lucha, y otra para moverse. Conducidos por servidores que carguen sobre sus hombros de los escudos. Lo que ven arriba es de Tapiz de Valle, 1066, muy conocido, no hace falta que lo diga. Un tema también que me gustaría tocar muy someramente es el tema que ningún ejército se mueve sin información. Cualquiera que lo intente hacer es un loco. Lo dicen las totallistas cristianas y lo dice Tortusi, lo dice cualquier obra del siglo XI. Empezando por el hecho, por el axioma, dice Tortusi, de que la guerra es un engaño. Y el espionaje y el subterfugio es válido. No se creen que porque en el mundo medieval, en el mundo de caballeros, esto se ve mal, ¿no? Se ve de una forma normal. De hecho, los tratados musulmanes son algo más claros. Para los musulmanes, tú puedes atacar al líder enemigo aunque estés en paz, aunque estés en tregua. Es válido. Los cristianos hacen lo mismo, pero no lo dicen por escrito. Pero la estrategia musulmana lo dice abiertamente. Intentar muchas cosas que se pueden hacer, ¿no?
Hablamos rápidamente de las cabalgadas, ese tipo de incursión puede ser de corto o largo alcance, corto o largo radio. Muchas veces están encabezadas o están organizadas por milicias concejiles, la gente de la frontera, que bueno, me voy a sé que el pueblo al lado de la sierra es un enemigo, pero entro por la noche, me llevo 20 vacas y me las llevo a mi pueblo y ya está. O pueden ser cabalgadas, como han visto antes de Alfonso, encabezadas por el rey. Pueden ser cabalgadas que pueden durar 2-3 semanas, pero eso es raro. Por lo general, las cabalgadas intentan que sean rápidas, nocturnas y en un corto radio de acción, pero es la base de la economía de la frontera, en el siglo XI, en el siglo XII y el siglo XIII. También sirven para talar al enemigo, sirven para desgastarle, se queman sus cosechas. Y es fundamental para la vida de los concejos de frontera, tanto musulmanes como cristianos. Ambos se dedican también a estas cabalgadas. Además, tener en cuenta que en el siglo XI, en la época del Cid, los reinos cristianos han desarrollado el sistema de parias, se ven más fuertes militarmente y lo que hacen es que, bajo la amenaza de te voy a hacer una tala mañana, te voy a invadir pasado mañana, conseguir que los reinos taifas musulmanes les paguen un impuesto, una paria. El Cid fue a recogerlo varias veces. Dentro del mundo cristiano, la táctica básica a nivel campal es la carga de la caballería pesada. Se supone que es una táctica de origen normando, aunque en realidad no lo es. Es una táctica que viene en la época del siglo IX, de época carolingia, hay cargas pesadas en la zona de Centro Europa, en Lombardía, pero que ahora se desarrollan sobre todo con un espíritu de cuerpo y con unas armas más pesadas, una protección de cuerpo más pesado y unos arzones más altos para el jinete para que en el impacto de tu lanza no te tire para atrás el impacto. Eso se llama lanza tendida, ¿no? Decíamos que está protegida por conroys, que son tropas entrenadas, habituadas a luchar conjuntamente. Combaten en cajas de 3x3, es infantería, arqueros y caballería, mirando hacia los 4 lados, en cajas 3x3, con 3 haces. Lo ideal es que cargues 3 veces, una vanguardia, una retaguardia y una posguardia que te proteja la espalda. Condiciones para victoria, según Theotokis. Theotokis es un historiador inglés que estudió sobre la carga normanda, tanto el escenario de Hastings, saben que ahí es parte de su victoria, como el escenario de Tierra Santa, o Bizancio o Sicilia, y dice que para que la carga normanda tenga éxito, porque no siempre era exitosa, muchas veces fracasaba, aquí en la época de Alfonso VI hay varios ejemplos, hace falta que tengan varias cosas: un fuerte liderazgo de la tropa, una tropa bien cohesionada, esos conroys bien cohesionados, un terreno limitado, porque son conscientes de que siempre se pueden tener el peligro de que pueden ser flanqueados por las alas. Entonces, cuando los normandos buscan un terreno limitado para que el enemigo musulmán no tenga esa facilidad de maniobra alrededor de ellos, y luego una combinación de las tácticas de caballería, infantería y arquería. Y aunque a veces use la caballería en la fase inicial, muchas veces se reserva para dar el golpe final. No siempre tiene que ser un ataque frontal para empezar. ¿Cuál es la respuesta islámica, en este caso la respuesta peninsular, a esa táctica de caballería pesada, de carga frontal normanda o cristiana? Bueno, pues lo ven ahí en Al-Turtusi. Por lo que el modo de resistir choque se refiere, hay una excelente táctica que observamos en nuestro país, se refiere al Andalus. Y es la más eficaz de cuanto hemos puesto en la práctica en la lucha con nuestros enemigos. Consiste en poner en primer término a los infantes con escudos completos, lanzas largas y dardos agudos y penetrantes. Formaban sus filas y ocupaban sus puestos apoyando las lanzas en el suelo a sus espaldas con las puntas enfiladas hacia el enemigo. Ellos se echaban a tierra, hincando cada cual su rodilla izquierda en el suelo y se ponían ante sí el escudo levantado. Tras ellos se colocaban los arqueros escogidos, aquellos cuyas flechas traspasaban las cotas de malla. Esto quiere decir que hay varios tipos de flechas. Hay flechas para si solamente vas a luchar contra gente que no tiene armadura o malla, flechas contra la malla, flechas contra la caballería, hay varios tipos de flechas. Y detrás de esto la caballería. Al cargar a los cristianos contra los musulmanes, ninguno de los infantes se mueve de la posición en que se encuentra, ni nadie se pone de pie. Y así que el enemigo se aproxima, lanzan contra él los arqueros sus flechas y los infantes los dan dos y los reciben con las puntas de las lanzas. Hacen después, frente a la derecha e izquierda, la infantería se abre a los lados y sale la caballería que estaba guardada, la caballería más importante almorávide, a enfrentarse. Batallas. Hay un conflicto sobre cuál es la importancia de la batalla en el mundo medieval, sobre si se busca o no se busca.
la teoría normal o clásica hasta ahora es que en el mundo medieval las batallas intentaban evitarse, que nadie quería una batalla campal, porque te jugabas mucho y podías ganar muy poco. Mi teoría, igual que otros historiadores, es que esto no es un axioma. Hay comandantes que buscan la batalla o hay situaciones, por ejemplo, temas de guerra civil, que se buscan batallas directas. Y ocurre varias veces entre los enfrentamientos en los reinos taifas en el siglo XI. Buscan directamente una batalla campal directa para solucionar el problema cuanto antes. Pero la batalla también se puede ver en este mundo, en este contexto medieval, como una decisión de Dios. Eso solamente se refleja en las crónicas, ¿no? Hemos ganado, hemos vencido por voluntad de Dios. Lo que han visto antes, esto es de un salterio de Silos, también del año 1110. Estos dos caballeros. Bien, batallas muy interesantes. El problema es que, para empezar, las fuentes son muy escasas, son muy contradictorias. El tema de los números es una locura. Le he puesto el tema de la batalla de Cutanda, que pueden ver, son el año 1120. Ahí he puesto los números más comunes, entre los 12.000 aragoneses, navarros y francos contra los 15.000 almorávides, y hasta 2.000 camellos de las tropas almorávides. Pero he visto desde 5.000 hasta 40.000 en las fuentes. O sea que es... Lo que pasa es que luego es interesante irte a donde está la batalla e intentar colocar las tropas en el contexto geográfico. O sea, aquí no entran 20.000 hombres, te pongas como te pongas, ni uno junto al otro. El problema que tenemos a la hora de investigar campos de batalla es, para empezar, es localizarlos. Porque las fuentes son a veces muy ambiguas y no tenemos claro dónde fue esa batalla exactamente. Lo que ven aquí es un pequeño detalle de una espuela que ha sido localizada en una de las pocas, si no la única excavación que tenemos campos de batalla en España, que es la que dirigida por Jesús Molero y David Gallego en Uclés, en 1108. Ellos dirigen dos campos de batallas, dirigen excavación en Uclés y en Montiel, en 1380. Bien, hay dos ejemplos de batallas clásicas, la de Zalaca y la de Uclés. En ambas empiezan con cargas frontales de caballería cristiana, con la intención de romper el frente musulmán. El frente musulmán aguanta o se repliega y en ambas ocasiones acaba la caballería almorávide saliendo por un extremo y en este caso teniendo una doble pinza a la caballería pesada cristiana por un lateral y al campamento. De hecho, son las noticias que llegan al rey, que está en la frontera, está en la antera. Le llegan noticias de que le están atacando el campamento y se retira apresuradamente y sin la retirada cuando le vencen. También Alfonso VI se había metido en la boca del lobo, había ido directamente hasta Badajoz. Estamos en territorio musulmán, no tiene lugar de retirarse, y ahí si pierdes tienes poco que hacer. Sin embargo, los musulmanes, en este caso los almorávides, tenían la ventaja de contar con Badajoz. Si algo les iba mal, tenían su campamento fortificado, que los fortifican, o si no, la ciudad de Badajoz. Y aquí tienen la descripción que hace de ese primer enfrentamiento ese último rey Granada en sus memorias. Todo esto había sido perfectamente dispuesto por el emir de los musulmanes, refiriéndose al emir almorávide, por preferir que el encuentro fuese en aquella comarca sin necesidad de internarse en tierras cristianas, tanto más cuanto que los almorávides, acabados de llegar al Ándalus, ni siquiera distinguían a sus aliados de sus adversarios. Tengan en cuenta que este momento también, será más notable en el siglo XIII, pero ya a fines del siglo XI tenemos un hecho de aculturación. Los reinos taifas ven que no están logrando vencer a los reinos cristianos cuando están atacando e intentan imitarles. Entonces, a veces hay tropas, se ve muy claro en el siglo XIII, también lo ocurre a Alfonso XI, en Salado, en que hay veces en que no sabes si esta tropa es tuya o del enemigo, por la forma en que van vestidos directamente. Otro ejemplo es Uclés, en este caso es otro tipo de enfrentamiento. Las batallas en el mundo medieval se montan básicamente por tres consecuencias. Una, batalla acordada. Hay varios ejemplos, por ejemplo, entre los reinos cristianos, Castilla y León, de batallas acordadas. Oye, si gano, pues me da el territorio, si pierdo, pues tú eres el rey. Me ocurre una vez, no hacen caso y acuerdan otra batalla. Y también una batalla, por ejemplo, según serían las Navas, ¿no? Más adelante. Se puede ser también una batalla por un encuentro casual, es decir, estás moviéndote dos ejércitos, tu intención no es enfrentarte, pero empieza una escaramuza. Esa escaramuza va aumentando y acaba en una batalla campal. O el otro tipo de batallas muy común es cuando intentas liberar un cerco de una ciudad tuya. El enemigo ha puesto un cerco a tu ciudad, tú intentas liberar ese cerco y se produce el enfrentamiento. Son los tres tipos básicos de batallas: campal, de encuentro o fortuita. En Uclés ven que tenemos una escena más o menos parecida, solo que aquí en el caso tenemos parte de las tropas cristianas, las tropas almorávides estaban sitiando Uclés,
Los cristianos van a intentar levantar el cerco, atacan frontalmente, pero no pueden romper la línea central enemiga, que acaban flanqueándoles y atacando el campamento. No habrá muchas justificaciones, porque en principio ya he demostrado esta mañana de ello, así que no hace falta que cuente mucho más. El otro tema de cómo tomar una fortaleza es por el cerco normal. Hay un montón de ejemplos en esta época: Aledo, Zorita, que es una victoria almorávide. Los almorávides hacen con el castillo fortaleza de Zorita. Toledo, Aledo es una derrota almorávide. Toledo es una derrota almorávide. Uclés no consiguen tomarlo, la fortaleza, aunque luego vence la batalla. Zaragoza es tomada por Alfonso en 1120. Albalat es un cerco y destrucción de un pequeño pueblo en Cáceres por las milicias concejiles de Ávila y Salamanca. Y tenemos, sí, excavado el pueblo, pero no tenemos cadáveres que nos hablen de cómo murieron los habitantes, aunque claramente el pueblo fue quemado. Decíamos que, por lo general, los almorávides prefieren una aproximación directa al castillo, a la posición enemiga. Pocas veces hacen una aproximación indirecta, como suelen hacer los cristianos. Y los almorávides eran muy buenos en batallas campales, pero muy malos en sitios y cercos. Se demuestra a nivel histórico que, aunque toman a veces pequeñas fortalezas, no son capaces de montar, organizar cercos contundentes, con máquinas de asedio potentes. Sí las conocen, sí las tienen, y cuando no las tienen las piden al Taifa de Murcia o de Zaragoza o de Valencia, entonces, y las llevan, pero no son capaces de emplearse adecuadamente, y las victorias en cerco de almorávides se encuentran con una mano, de hecho con 3 dedos. Y a la hora de plantearte un cerco de una ciudad, la puedes plantear de 2 formas. Cercarla de forma muy próxima a las murallas, poner tus campamentos justamente pegado, a 500 metros, para que no tiren flechas, de la fortaleza enemiga, o plantearte lo que se llama un cerco lejano, es decir, colocarte en las rutas de acceso, pero a varios kilómetros, e intentar evitar que lleguen provisiones a esa plaza. Por ejemplo, lo que propusieron los bizantinos a los cruzados en Antioquía, aunque luego los cruzados decidieron hacer lo contrario, el cerco próximo, como hizo Alfonso en Zaragoza también. Ya estamos acabando. Un tema que tenía que tocar, pero que no puedo terminar en ello, es el tema de la yihad, reconquista y cruzada. Yo uso reconquista sin ningún tipo de problema, no creo que haya mayor problema si sabemos lo que estamos hablando, tanto un periodo como una ideología, como una motivación, con una cronología del siglo VIII al XV, la Guerra Santa, que sería yihad por parte musulmana, cruzada por parte cristiana, y la reconquista, que tiene un componente de Guerra Santa y un componente territorial. Reconquista sería un componente territorial sagrado local, cruzada es tipo universal y papal. Pero esto viene a cuenta porque muchas de las campañas, muchas de las batallas que hemos visto aquí hasta ahora, se hacen bajo el paraguas del yihad o de la cruzada. Barbastro, por ejemplo, o Lisboa, se hace bajo el paraguas de la cruzada. Y los almorávides tiran del yihad continuamente. Todas las campañas anuales se hacen bajo la bandera del yihad. Una cosa que no sé si hemos saltado es que otra forma de asaltar una fortaleza, no sé si lo he visto antes, bueno, no sé, me lo he saltado de diapositiva, es a través del asalto por sorpresa. El ejemplo más próximo es el asalto de Santarém de 1147, en la que el rey portugués, en una maniobra nocturna, una emboscada a los centinelas, escala las murallas, abren las puertas y se hacen con la ciudad. De tantos vencidos, es el penúltimo punto que quería tratar con ustedes, y es que también cuando hablamos de guerra hay que tratar cómo se trata a los vencidos, los prisioneros o los heridos. En general, a pesar del contexto religioso, no hay masacres, salvo casos puntuales, no es lo común. Suele primar el pragmatismo, a la gente la tienes que usar luego para que te pague impuestos, te cultiven los campos, pero sí hay ejemplos de crueldad desde el punto de vista hoy en día, pero que en su momento no era nada de otro mundo. Ahí tenemos un libro muy conocido, que es el de coordinado por Maribel y Francisco García Fitz, sobre el tratamiento de los vencidos. Es un libro muy recomendable. Y acabar con una pequeña cita, un pequeño documento. El precio de la guerra hace referencia a 2 títulos. El precio de la sangre, un título de aquí el siguiente profesor, Joan Antoni García Larreta, y
Las cicatrices de la guerra, otro título de los profesores Gouveia Martins portugueses. Hace referencia a qué es lo que pasa con los combatientes y qué pasa después de la batalla, qué pasa después de la guerra. Vamos a ver el texto, es sencillo. In denomine, bueno, se lo traduzco directamente, vamos a ver. Básicamente lo que ven aquí es un documento por el cual el rey Alfonso I de Aragón dona una serie de propiedades a doña Hincha de Esquain y a los hijos de esta, Blasco y Pedro Cid, o sea que dos o tres hijos, les dona unas casas en la Cortina de Araguás y otros bienes, en recompensa por haber muerto su marido, el marido de Guincha, Cid de Flandes, y sus 5 hijos defendiendo a la persona del rey en batalla. Así que imagínense, dejas tu casa, te vas tú, el padre de familia, con tus 5 de tus hijos, y vuelve nadie. Te queda viuda con 3 hijos. Nadie salvó a Ryan, en este caso. El rey le devuelve los caballos, le promete que va de recompensas, pero te has quedado sin marido y sin 5 hijos, en un solo día. Eso es todo. Muchas gracias.